El joven Frankenstein no fue solo una comedia, fue una resurrección que trajo de vuelta el horror gótico y la parodia alocada en blanco y negro. Pero tras bambalinas, nada fue fácil. El estudio odiaba el formato. El título casi se descartó y una escena estuvo a punto de conseguirle una clasificación R. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí te presentamos 20 datos extraños sobre el joven Frankenstein. Incluso Mel Brooks usó unas botas de plataforma gigantes en escenas para recalcar su punto. Aléjense, la locura está a punto de desatarse. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Primera, la visión en blanco y negro. Mel Brooks no solo quería parodiar las viejas películas de monstruos de Universal, sino que quería que luciera como una de ellas. Insistió en filmar en blanco y negro. El estudio entró en pánico, argumentando que nadie en los años 70 pagaría por ver una comedia así. Ofrecieron más dinero y promoción, incluso previsualizaciones a color, pero Brooks se negó, amenazando con abandonar si lo obligaban a usar color. Al final, cedieron con una condición: no se anunciaría que era en blanco y negro. Brooks aceptó y filmó tal como lo imaginó. No era retro, era rebelde, y le dio a la película una belleza gótica atemporal. 2. La escena que casi se pierde. La escena del número de Putting on the Ritz casi no llega a la pantalla. Brooks estaba convencido de que era demasiado extraña, larga y Broadway. Discutió con Gene Wilder por días para eliminarla, pero Wilder se mantuvo firme. Él creía en el momento, y por eso la filmaron a regañadientes. Cuando Brooks la vio con vestuario e iluminación, cambió de opinión, admitiendo que podría ser la mejor escena de la película. Lo que empezó como un conflicto se convirtió en un hito de la comedia. Tercera, la improvisación permitida. Mel Brooks dirigía un set estricto, pero Gene Wilder y Marty Feldman a menudo rompían las reglas. Entre tomas, susurraban, modificando diálogos y chistes. Brooks les gritaba: ¡sigan el guión! Swing y ellos sonreían, para luego cambiarlo de nuevo. Una vez, Feldman reescribió su entrada con un acento diferente sin avisar. Cuando la cámara rodó, el equipo se descontroló. Brooks se enfureció hasta que vio la reproducción. Lo que obtuvo no solo era divertido, sino vivo, inventivo y surrealista. Les dio más libertad, no por gustarle el caos, sino porque funcionaba. Cuarto, el sufrimiento del monstruo. Peter Boyle. Peter Boyle lucía aterrador como el monstruo, pero bajo las luces la pasó fatal. El maquillaje tardaba horas. Capas de látex, prótesis, pegamento que atrapaban el calor. Bajo las luces del estudio, el maquillaje comenzaba a derretirse. Su rostro se hundía, su frente burbujeaba y las cicatrices falsas se despegaban. El equipo debía detener la filmación, ventilarlo y volver a aplicar todo. A pesar de todo, Boyle apenas se quejó. Sudó, tropezó, bailó en smoking y convirtió su malestar físico en algo inolvidable. 5. La joroba errante de Igor. Al principio nadie lo notó. En una escena la joroba de Igor está a la derecha, luego a la izquierda. Después desaparece y vuelve a aparecer. No fue un error sino una broma de Marty Feldman. Sin avisar al director ni al equipo de maquillaje, cambiaba la joroba cada pocas escenas para molestar. Cuando Mel Brooks finalmente se dio cuenta, se echó a reír y le dijo a los editores: déjenla. La joroba errante se convirtió en una broma visual oculta, nunca mencionada, nunca explicada, añadiendo un toque de astucia a la película. Sexte, la inquebrantable Frau Blücher. Cloris Leachman no buscó ser graciosa como Frau Blücher. Aportó algo cortante, frío y calculado, una energía tranquila y extraña que no era el humor exagerado habitual de Brooks. Le dio al personaje un acento europeo entrecortado y casi imposible de identificar, como si tuviera peso en cada línea, incluso cuando las palabras eran absurdas. Eso la hacía peligrosa. Cada vez que abría la boca, el elenco se desmoronaba. Gene Wilder se partía de risa. Teri Garr tenía que darse la vuelta. Incluso el equipo de cámara perdía la compostura. Lo intentaron una y otra vez, pero nadie podía mantener la seriedad. Así que tomaron una decisión rara en comedia. No le pidieron que bajara el tono, sino que cortaron las risas. Dejaron que su actuación viviera tal como la presentó, construyendo la escena alrededor de lo que podían rescatar entre las pausas. El resultado es uno de los personajes más extraños e hipnóticos de la película.
una mujer que no dice mucho, pero que de alguna manera se roba cada fotograma. 7. El papel robado de Teri Garr. Al principio, Teri Garr no estaba considerada para el papel de Inga. El estudio quería una actriz más dramática, con un aspecto clásico que pudiera encajar la elegancia y el toque cómico del personaje. Pero tras bambalinas, surgieron tensiones sobre el tono, el guión y la dirección. El papel se abrió de nuevo mientras las cámaras ya se preparaban para rodar. No fue una audición formal lo que le consiguió el papel a Teri Garr, sino una recomendación silenciosa de Gene Wilder. Llegó sin alardes, sin presión ni ensayos pulidos, pero aún así entendió el ritmo de la película antes de que nadie se lo explicara. No interpretó a Inga como el remate de un chiste, sino como una mujer que era parte de la broma, cálida, juguetona, un poco absurda y completamente sincera. Mel Brooks observó su primera lectura en silencio y luego sonrió. Cualquier plan anterior ya no importaba, porque en ese momento quedó claro que Teri Garr no era un reemplazo. Ella era el personaje y nadie más podría interpretarlo. 8. El cameo inolvidable de Gene Hackman. Gene Hackman estaba en la cima de su carrera, un actor dramático ganador del Oscar sin experiencia en parodias. Un día se encontró con Gene Wilder en una cancha de tenis y comenzaron a hablar. Hackman dijo: «Quiero hacer algo divertido solo una vez». Wilder tuvo la idea perfecta: un ermitaño ciego que ofrece sopa, vino y puros al monstruo. Hackman filmó la escena en un día. Quemó la entrepierna de Peter Boyle, rompió el mobiliario y lo hizo con total sinceridad. Se convirtió en uno de los cameos más inesperados e inolvidables en la historia de la comedia. 9. La voz secreta de Mel Brooks. Mel Brooks siempre hacía cameos en sus películas. En Blazing Saddles interpretó 3 personajes. En Spaceballs también 3. Pero en El joven Frankenstein, Gene Wilder se lo prohibió. Le dijo a Brooks que si aparecía disfrazado, aunque fuera por un segundo, rompería el hechizo. Esta película debía sentirse real, no tonta, sin caras modernas, sin guiños. Brooks aceptó y se mantuvo detrás de la cámara. Sin embargo, no pudo evitarlo. Si escuchas con atención, su voz todavía está en la película como un lobo aullando, un gato maullando y el llamado de un tren a la distancia. Mantuvo su cara fuera de la pantalla, pero sus huellas dactilares están por todas partes. 10. La autenticidad del laboratorio. Cuando Gene Wilder y Mel Brooks empezaron a preparar las escenas del laboratorio, tenían un objetivo: que pareciera real, no una parodia, no un escenario, sino como si hubieras entrado directamente en una película de terror de los años 30. Localizaron a Kenneth Strickfaden, el hombre que construyó el equipo de laboratorio original de Frankenstein para el clásico de 1931. Increíblemente, aún lo conservaba todo: bobinas de Tesla, arcos eléctricos, cuadros eléctricos, todo cubierto de polvo en un garaje, y aún funcionaba. Envió la colección completa al set de El joven Frankenstein, y encajó perfectamente. Eso no es parodia, es resurrección. 11. El diluvio en el set. Sin efectos digitales ni librerías de sonido. Si el joven Frankenstein necesitaba una tormenta, tenían que crearla. El equipo instaló tuberías y tanques para simular la lluvia. Construyeron máquinas de viento, equipos de flash y paneles de iluminación personalizados. Cuando lo encendieron todo a la vez, funcionó demasiado bien. La presión de la lluvia rompió la contención. Las luces hicieron cortocircuito. El set se inundó hasta los tobillos antes de que pudieran detenerlo. Por un momento pensaron que la escena del laboratorio tendría que posponerse por días. Pero el equipo trabajó toda la noche, lo secó y comenzó a filmar a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Lo que se ve en pantalla es un caos apenas controlado. 12. El secreto del Frau Blücher. Cada vez que alguien dice Frau Blücher, los caballos relinchan de terror. Es uno de los gags recurrentes más extraños de la película, pero no surgió de la nada. Mel Brooks reveló más tarde que el sonido no era solo para reír, sino que se basaba en una mujer real que recordaba de su infancia. Alguien fría, dura e intimidante. En la película, los caballos reaccionan como si tuvieran cicatrices porque, en la mente de Brooks, ese nombre tenía peso. Se convirtió en uno de los chistes más surrealistas del cine, pero con un toque de oscuridad, verdad y un recuerdo que nunca se desvaneció del todo. 13. La lucha por el título. Para Gene Wilder, el título. El joven Frankenstein era perfecto.
Capturaba el tono, la herencia y la ironía. Pero el estudio no estuvo de acuerdo. Pensaron que sonaba confuso, demasiado literario, extraño y lento. En un momento, los ejecutivos sugirieron títulos como Frankenstein Returns o Son of Frankenstein, The Comedy. Mel Brooks se negó. Wilder se enfureció y le dijo a Brooks: «Si cambian el título, me voy». Fue un raro momento de temperamento de Wilder, quien solía ser tranquilo en el set, pero inflexible cuando importaba. Al final, el estudio cedió y el nombre se mantuvo. Simple, extraño e inolvidable. 14. La referencia musical accidental. Fue solo una frase incidental. Igor le entrega un bastón al doctor Frankenstein y le dice: «Camina por aquí». Ambos se alejan cojeando por puertas idénticas y encorvados. La broma funcionó y al público le encantó. Años después, los fans empezaron a decir que la canción Walk This Way de Aerosmith se inspiró en esa escena. La banda nunca lo confirmó oficialmente, pero el momento es sospechosamente cercano. Sea cierta o no, el chiste dejó una huella, un momento de absurdo que pudo haber pasado de la parodia de terror a la historia del rock. 15. La línea que casi cambia la clasificación. El joven Frankenstein estaba llena de doble sentido, pero uno casi le costó la clasificación a la película. No fue por violencia ni lenguaje, sino por una sola línea en el acto final. Cuando el monstruo se prepara para consumar su relación con Elizabeth, ella jadea: «El dulce de la vida, al fin te encontré». La junta de clasificación la señaló, calificándola de sexualmente sugerente en un contexto antinatural. Brooks quedó asombrado. Argumentó que la frase era una sátira, una referencia musical, una broma. Fueron necesarias 3 rondas de discusión para que la película mantuviera su clasificación PG. Una línea, un chiste, a un paso de una R. 16. El éxito inesperado en taquilla. Se suponía que el joven Frankenstein no haría dinero. Era en blanco y negro, extraña y no se parecía a ninguna otra película de 1974. El estudio la estrenó discretamente y con bajas expectativas, sin grandes campañas de marketing ni posicionamiento para la temporada de premios, solo otro experimento peculiar de Mel Brooks. Pero algo extraño sucedió. El público seguía regresando. El boca a boca se extendió rápidamente y los números explotaron. Al finalizar su exhibición, el joven Frankenstein había recaudado más de $80 millones, con un presupuesto de menos de $3 millones. Superó a la mayoría de los éxitos de taquilla de ese año, incluidas películas con el triple de presupuesto y 10 veces más promoción. El estudio no creyó en ella, pero el público sí, y convirtieron una apuesta discreta en un monstruo cultural. 17. La confusión de los espectadores mayores. Desde el primer fotograma, el joven Frankenstein parecía sacada directamente de la década de 1930. Las sombras, los ángulos de cámara, el ritmo, el equipo del laboratorio. Cuando llegó a los cines, algo extraño sucedió. Los espectadores mayores, quienes crecieron viendo las películas originales de Frankenstein, pensaron que era una secuela real. Algunos preguntaron si era un clásico perdido. Otros decían recordar haber visto partes de ella cuando eran niños. Mel Brooks nunca los corrigió. Solo sonrió, porque el objetivo no era solo parodiar esas viejas películas, sino vivir dentro de ellas. Y de alguna manera, lo logró. 18. El reconocimiento de la Academia. A pesar de todo su caos, el joven Frankenstein no fue solo un éxito de culto, se convirtió en un éxito de crítica. La película obtuvo 2 nominaciones al Oscar, a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Sonido. Pero cuando se abrieron los sobres, perdieron en ambas categorías. Gene Wilder no se quejó, simplemente estaba orgulloso de que la Academia se hubiera fijado en una comedia de monstruos en blanco y negro, llena de juegos de palabras, sombras y relinchos de caballos. Ser tomados en serio, esa fue la verdadera victoria.
El legado no vino de una estatuilla, sino de la perseverancia, y el público nunca lo olvidó. 19. Un lugar en el Registro Nacional de Cine. La mayoría de las comedias no logran ser consideradas arte, pero en 2003, la Biblioteca del Congreso añadió El joven Frankenstein al Registro Nacional de Cine, declarándola cultural, histórica y estéticamente significativa. Se unió a una pequeña lista de comedias que se ganaron el honor, no por ser seguras, sino por atreverse a ser extrañas. Su conservación no se limitó a la película, se trató de la memoria. Una película hecha para imitar el pasado, se convirtió en parte del futuro de Estados Unidos. 20. El funeral de la película. Cuando terminó el rodaje de El joven Frankenstein, nadie quería irse. El elenco había pasado meses juntos, ensayando, reescribiendo y riendo entre tomas. Lo que comenzó como una parodia se convirtió en algo personal. Una película sobre la resurrección que terminó dando vida a todos los que la tocaron. El último día de rodaje, alguien tuvo una idea. Si tenían que despedirse, ¿por qué no hacerlo oficial? Se reunieron en el set. Alguien trajo velas, alguien más encontró un paño para usar como mortaja, y juntos organizaron un funeral simulado para la película. Hablaban con acento, leían panegíricos y se turnaban para lamentar la pérdida de los personajes que habían creado. Fue absurdo, fue emotivo, fue el perfecto cierre para El joven Frankenstein. Para una película construida sobre la risa, terminó en algo más profundo. Una despedida no solo de un trabajo, sino de uno de los capítulos más extraños y felices de sus vidas. Dato extra: las botas del monstruo. Las botas del monstruo eran enormes, hechas a medida, imponentes y lo suficientemente pesadas como para desequilibrar a Peter Boyle durante el rodaje. Pero después de terminar, Mel Brooks se las llevó a casa, no como un recuerdo, sino como una declaración. Las usaba para ir a cenas y deambular por los cócteles de Hollywood. Cuando la gente le preguntaba por qué, él simplemente sonreía y decía: «Me hacen sentir más alto y divertido». Esas botas no solo pertenecieron al monstruo, pertenecen al hombre que construyó su mundo y nunca dejó de usarlas. El joven Frankenstein no fue creada para ser atemporal. Fue hecha por instinto, por memoria, por dos artistas que amaban el terror. No siguió tendencias, siguió el sentimiento. Y de alguna manera, a pesar de toda su rareza en blanco y negro, encontró algo duradero. Si esto todavía te hace reír o pensar en cómo lo lograron, llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, da like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos vídeos como este. ¡Hasta la próxima!